Dialogando la Historia, un podcast creado por la Asociación Los Mayores Valores dentro del proyecto Historia Vivida y Contada, cofinanciado por el Gobierno de Canarias. Durante la dictadura de Francisco Franco en España, desde 1939 hasta el 75, la represión y la censura fueron pilares fundamentales del régimen. La dictadura se caracterizó por la represión política, cultural y social, con la eliminación de cualquier forma de disidencia y el control estricto de la información y la expresión pública. La censura se aplicó en los medios de comunicación, la literatura, el cine y otras formas de expresión artística, limitando la libertad de pensamiento y la pluralidad de ideas. Esta represión y censura dejaron una profunda huella en la sociedad española y su legado aún se siente en la memoria colectiva y en el ámbito cultural y político del país. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a Dialogando la Historia, represión y censura en el franquismo. Estamos en el IES Blas Cabrera, en Arrecife, en Lanzarote, con 4 alumnos de primero de bachillerato. Juan Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de haber sido invitado. Me parece muy bonito que hagan esto con los alumnos y muy feliz de estar aquí con ustedes. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, muchas gracias. También, como dijo Juanse, me siento muy afortunada de estar acá interactuando con distintas generaciones sobre una situación que es tan importante como lo fue anteriormente, como actualmente por las consecuencias que ha dejado. También tenemos a Vega. Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Eunice. Eunice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que un poco nerviosa, pero feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, tú no te preocupes, no estés nerviosa porque si sale mal lo cortamos y lo hacemos otra vez. Vale. Eso es lo bueno de que no estemos en directo. También tenemos, quiero dar las gracias también a Sergio García Hernández, profesor del centro, y tenemos también a Jaime Quintans, con todas las letras, García, profesor de historia jubilado, tiene una amplia experiencia en el ámbito de la docencia de esta materia. Además ha vivido en primera persona diferentes sistemas y reformas educativas, tanto como estudiante durante sus años formativos como en su papel posterior como profesor. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y a la vista de que todos están bien, pues yo estoy mejor. Bueno, chicos, comenzamos. ¿Qué saben sobre la dictadura franquista? Pues bueno, la dictadura franquista surge como consecuencia de la Guerra Civil Española en 1939, donde por un lado está el bando de los republicanos defendiendo un gobierno democrático y progresistas, y por otro lado están las fuerzas nacionalistas, que están dirigidas por Franco, quienes apoyaban una visión conservadora y nacionalista de España. Durante el periodo del franquismo, pues se acabó con todos los partidos políticos existentes en este país, en España, y por otro lado también se produjeron censuras y represiones en todos los ámbitos a todas las personas que estaban en contra del régimen franquista. Es decir, si tú salías a la calle y hablabas sobre esto, pues te condenaban a alguna pena, ya fuera eso en la calle o en el cine o en cualquier otro ámbito. Esto finalizó tras la muerte de Franco en 1975, lo cual tuvo un impacto muy profundo y duradero en la sociedad. También se llegó a ser considerado uno de los periodos más complejos de la historia de España. Jaime, ¿qué te parece? Pues vamos a ver, hay un dato que me parece importante y que normalmente no se ve. En los libros de historia sobre ese periodo, yo lo primero que voy a mirar es en el apartado donde vienen las citas de los nombres y personajes, que pone de Juan March. Juan March es el banquero que funda la banca March, muy especialmente la banca española. Quiero decir que eso es muy importante, porque el papel de Franco es el del general que organiza la guerra, que dispara las balas, pero el que compra las balas es la banca. La misma banca que tenemos ahora, esa que nos hace los anuncios tan amables y simpáticos, pero esa es la que realmente financia la guerra. Es decir, hasta que Franco no da el sí
para sumarse a lo que se llama el levantamiento. Entonces, Juan March no firma los contratos para mantener la gasolina, la compra de armamento, los aviones que intervinieron, todos los buques de la Transmediterránea que fueron claves para pasar a las tropas marroquíes, gentes del Rif, contra los que había luchado Franco precisamente en una guerra civil africana ya, o sea que llevaba una experiencia. Quiero decir que esto es muy importante, porque al fin y al cabo una guerra, al final lo que se resuelve es que la gana el que tiene más balas que soldados el enemigo. El que tiene más balas puede matar más soldados, es así de brutal. Estaréis viendo en la prensa constantemente el reclamo de unos y otros, Ucrania o Israel, pidiendo armamento. El que más tiene para matar es el que más mata y lógicamente gana. Y para eso hace falta dinero. Napoleón, que en esto era un artista, dice que siempre para ganar una guerra hacen falta tres cosas: dinero y tercera, dinero. Quiero decir que eso es importante. Entonces el franquismo son dos cosas: el tipo de estilo de vida militar, y el franquismo no es otra cosa más que el que manda, manda. Dicho en broma, ¿qué hora es, mi sargento? La que usted diga, mi coronel. Eso es la norma más o menos en la que funciona, digamos, la represión. El que manda, manda. Pero el franquismo es fundamentalmente la banca. La misma banca a la que hace unos años se le entregaron, nadie sabe la cantidad exacta, 70.000, 100.000 millones de euros, y que ha sido incapaz de dar ni uno de los pisos que ahora faltan en todos lados. La famosa historia de los pisos ocupados, los pisos que tenía la banca y todo. Esa banca que hace y deshace absolutamente todo lo que le da la gana, contra la que ni siquiera los tribunales europeos pueden, es realmente quien financió y pagó la guerra. Perdonad que lo alargue, pero me parece que es importante. Y bueno, chicas, ¿cuáles fueron las formas de represión y censura durante la dictadura? Vale, existieron muchas formas. Hubo tanto represión religiosa, cultural, económica, y voy a empezar con la represión económica y administrativa. Esta fue practicada mediante embargos tanto de cuentas bancarias como de bienes. Te podrían meter en la cárcel, podías perder tu empleo o tu sueldo si no colaborabas con el régimen. Y investigando un poco me salió una anécdota muy curiosa que decía que incluso cambiaban nombres de niños y niñas para que sonaran más nacionalistas. Y me salió un ejemplo de una niña llamada Pasionaria que le cambiaron el nombre a Juliana. Un hecho muy curioso que me encontré investigando. También la represión actuó de forma intensa en el sistema educativo, el cual se tenía que ajustar a los nuevos criterios, tanto políticos, religiosos como culturales, del nuevo régimen. Y se calcula que la cuarta parte de los maestros en España fueron expulsados. Imagínense lo difícil que tuvo que ser para todos nuestros maestros tener que dejar su empleo. También está la represión religiosa, en donde el catolicismo fue instaurado como la religión oficial de todo el Estado y por ende se eliminaban las otras religiones, prohibiéndose incluso el manifestarse en sitios públicos. También me pareció otra curiosidad en donde se llegó hasta el punto de prohibir las blasfemias, en donde los padres se hacían cargo de lo que hicieran los hijos. Y 7 días después de esta norma se dio el hecho de que multaron a un padre porque su hijo dijo una blasfemia en público. La multa fue de 500 pesetas. Y también está la represión. 500 pesetas de la época. Sí. Que no era poco. Un jornal. Claro. En su época sería bastante. También está la represión cultural, que afectó a la literatura, a la poesía, a las artes plásticas, el cine y el teatro, en donde se les imponía el modelo cultural con criterios del nuevo Estado. En el ámbito del cine y el teatro, estos tendrían que pasar primero por un filtro de censura, donde muchas veces censuraban ciertas partes que no les convenían,
o directamente cancelaban toda la obra. En el apartado de la música se llegó a prohibir el jazz y ciertos estilos que fueran de origen extranjero, y se fomentaba más la zarzuela y la música que fuera un género español, todo esto por el tema del nacionalismo. Y por último dejé la represión física y violenta. Esta fue en ciertas cárceles donde los individuos eran enviados muchas veces a morir de hambre y enfermedades, o si no, eran fusilados ante pelotones. También estaban los campos de concentración, en donde la iglesia trataba de recatolizar de forma forzada a los individuos, mientras estos eran usados como mano de obra esclava. Y claramente están todas las ejecuciones, los asesinatos, las desapariciones forzadas, solo por pensar diferente a lo que estaba impuesto. No se podía decir nada en público, ni se podía fiar de nadie, porque incluso entre familias se podían delatar, incluso entre familias. Entonces fue un golpe muy duro, porque no se podía pensar, ni siquiera decir nada que fuera en contra de lo que estaba impuesto. Bueno, también está, Jaime, ya quedó de todo eso también el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos podría ser un ejemplo del Valle de los Reyes. Quiero decir, cuando hay un monumento tan impresionante es para demostrar que alguien no debía haberse muerto, sino que tiene que vivir eternamente, sea el faraón, el caudillo o el que sea, ¿eh? Y sobre todo para demostrar que ese monumento se ha hecho con el sudor de mucha otra gente. La pregunta ante esos monumentos, frente al papanatismo cultural, es cuánto trigo hay almacenado ahí, o sea, cuánta hambre ha costado eso. De todos modos, lo que has dicho, Juan Sebastián, lo que has dicho, Juan Sebastián, yo ahora me doy ya no por jubilado, sino por retirado. Quiero decir, oír en tu voz, en tu edad, esto, ya no hace falta que lo diga yo, te lo juro. Vale. Has hablado de los maestros. Yo, de estos programas, solo poner en la pizarra Institución Libre de Enseñanza, quiero decir que en aquellos años 30 y 20, España estaba absolutamente a la cabeza de todo el mundo occidental en cuestiones de enseñanza. Ni nórdicos, ni alemanes, ni nada. La Institución Libre de Enseñanza era la vocación de los maestros, como os quedan algunos, no demasiados desgraciadamente, pero como quedan hoy en día, pese a que se han ido funcionarizando el resto. O sea, ha sido dramático que el sindicato de enseñanzas de la UGT se haya convertido en sindicato de funcionarios. Eso es grave, es 2017. Pero la Institución Libre de Enseñanza es una de las razones de que aquella república era la gran esperanza de este país y que había que acabar con ellos. Uno de los primeros fusilados en cada vez que se entraba en un pueblo era el maestro. Las maestras, que fueron una legión de maestras, de mujeres llenas de vocación, acabaron comprándose como pudieron una máquina de coser, porque ya no pudieron dar clases nunca más. Eso es brutal. Y aquello era una institución libre, de libertad de enseñanza, de enseñar. Lo que tenemos ahora es una institución libre, sin enseñanza, absolutamente libre de enseñanza. No estaríais aquí, estaríais en jardines, en viveros, en laboratorios, no estaríais amarrados a una mesita de medio metro cuadrado. Sería absolutamente otra cosa. Veríais disfrutar a los profesores, no tendríais encima el peso muerto de la gente que no quiere estudiar. Sería una institución libre, donde realmente os sentiríais libres y aprender lo que es la libertad. Esa cosa soberbia que una vez probada nunca la puedes olvidar. Bueno, hablando de educación, ¿creen ustedes que los sistemas educativos que hemos tenido ya en democracia se han visto influenciados por los gobiernos que hemos tenido?
¿Sí o no? Sí, realmente, personalmente considero que todo es todo es como una cadena y un bucle en donde las cosas que han ido pasando se influencian y se van viendo el reflejo a la actualidad. Y puedo citar el dicho del que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque personalmente considero que algo que se ve mucho es que en esos tiempos había censura, represión, etcétera, y en este momento también existen esos presagios de lo que sucedió en ese momento, que ya está relacionado con una siguiente pregunta. Sin embargo, yo considero que es nuestra labor como estudiantes conocer nuestra historia, conocer qué es lo que ha pasado anteriormente, la manera en la que los sistemas educativos se han visto afectados, la forma en la que, como acaba de decir el señor Jaime, no eran libres en ese momento, y ahora pues vivimos en una falsa sensación de libertad, en donde se supone que todos somos libres de hacer las cosas, pero realmente nos estamos viendo influenciados por distintos medios como las redes sociales, los distintos partidos políticos que existen. Entonces no somos libres realmente, y en la educación también eso se ve extremadamente reflejado, porque al final la educación es la base de lo que somos nosotros como personas, como adolescentes, y lo que vamos a hacer como profesionales o como adultos. Una disertación filosófica de la libertad, Jaime. Vale, efectivamente. O sea, el que no haya represión aparente puede ser dos cosas. Una, que efectivamente no te repriman, y otra, que no hace falta que te repriman ya. Es decir, el franquismo ha tenido distintas fases. O sea, la última es la de un abuelo entrañable al que todo el país, sí, casi todo el país va a su funeral, como hemos visto que iban al funeral de Maradona o de la reina de Inglaterra o de Lady Di. Anteriormente a esa fase de abuelo entrañable era un señor que iba a pescar y siempre pescaba un atún de 4 metros o un cachalote. No sé quién se lo enganchaba, pero lo pescaba. Anteriormente, pues incluso inauguraba pantanos, hacía obras, incluso hacía escuelas para esto. Ya más atrás era el general de la guerra y empezó pues creando una guerra civil entre marroquíes, y luego una guerra civil entre los mismos marroquíes que tenía en Francia contra los mineros asturianos en lo que llaman el 34, la revuelta del 34. Vale. Todo eso ha ido cambiando, pero claro, es el país el que ha ido digeriendo todo eso. Efectivamente no estamos en el tiempo en que se prohibía el bikini. El bikini estaba prohibido. Para poder tener bikini en público, puede parecer chocante, pero es lo ridículo de los dramas, hubo que hacer manifestaciones donde las mujeres iban con una tijera guardada y al llegar a la piscina se cortaban la parte de en medio del bikini. Y yo he estado presente donde venir la policía a prohibir que usaran bikini. Entonces el jefe de la policía, el comisario, dice que se quiten el bikini, y coreaba a todo el mundo que se lo quiten, que se lo quiten. Es decir, esa historia tan chusca, tan absurda, tan ridícula absolutamente, era el pan nuestro de cada día de esa represión que ahora ni siquiera hace falta. O sea, ahora ni siquiera hace falta, no porque no la hagan, sino porque no nos la merecemos. Había un chiste de un humorista, que son los que mejor retratan este país. Este país, si no lo explicas después de una clase con un chiste, no lo entiendes. Decía Chumichumez, ponía dos personajes, uno con una enorme piedra encima y otro con un látigo, y decía el del látigo: no te pego más porque no te lo mereces. Bueno, hemos llegado al punto en que ya ni nos merecemos la represión. Con los anuncios de la tele vale. Chicos, hablando de esa experiencia que contaba Jaime, ¿no?, de la manifestación contra el bikini, ¿qué experiencias les han contado los mayores que les rodean, sus familias, sus abuelos, sus bisabuelos? Pues yo, por suerte, tengo la suerte de tener a mi bisabuela presente conmigo. Ajá. Y a mis abuelos. Y mi bisabuela básicamente vivió prácticamente casi todo de Franco. Nació ella en 1934 y vivió casi todo el periodo, ¿no? Mi bisabuela como tal no me contó gran cosa, y yo creo que lo quiso evitar el tema porque supongo que habrá sido una etapa bastante difícil para ella.
Pero mi abuela sí que me contó una anécdota que me chocó bastante, y era que un tío de mi abuela, en su infancia, cuando ella era chiquitita, de repente apareció la policía en su casa y se lo llevaron. Y yo, investigando un poco, centrando un poco más en Canarias, en Tinajo, donde vive ella, al parecer aquí en Canarias desapareció muchísima gente. En Canarias como tal la guerra civil no se vivió porque Canarias era, por así decirlo, como una estrategia. Aquí se mandaba oro, dinero, el petróleo para la maquinaria de la contienda del 36, todo eso. Pero sí que es verdad que aquí fueron fusiladas muchas personas y fueron matadas muchas personas y desaparecidas. Y yo investigando, al parecer aquí en Canarias, y sobre todo en Tenerife y en Gran Canaria, un número que es imposible de determinar, desaparecieron muchísima gente y se sospecha que a mucha gente se le tiró en la mar. Claro, mi abuela decía eso, que a él le tiraron en la mar. Entonces me chocó porque, claro, tú ves el franquismo, lo ves como alejado, ¿no? De hace tiempo, pero no, al parecer hasta incluso gente de mi círculo sufrió lo que es bueno, por así todos sufrieron, ¿no? Pero gente cercana de mi círculo sufrió esa agonización que tenía con el franquismo, ¿no? Fue una anécdota que me chocó bastante, la verdad. Eso de delatar es importante, ¿eh? Quiero decir, delatar que cualquiera pudiera ser delatado por los motivos que fuera. Además, lo que tú has dicho del registro civil de los chavales es importantísimo. O sea, no se va a entender todo lo que pasó hasta que no se revise el registro de la propiedad, donde se confiscaron un montón de gente, no solo pobres, sino entre ricos, para entendernos. Las fuerzas, la principal compañía eléctrica en la República, en Galicia, era de un republicano al que fusilaron a los muy pocos meses y se la absorbió el competidor que sí que era amigo de Franco, que es Barrié de la Maza, que era además propietario del Banco Pastor, y al que Franco nombró marqués de Fenosa. Fenosa es Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima. Eso nos remite a la historia medieval en la que a uno se le nombraba marqués por una batalla que había ganado, Navalcarnero o lo que fuera. Quiero decir que Fenosa, que es una industria, es una empresa de electricidad, viene a ser el título de un marquesado. O sea, quiero decir, el sistema de aristocracia, digamos, sigue funcionando. Bueno, pues el registro de la propiedad y el registro civil, o sea, el montón, no se saben las cantidades de niños que efectivamente, no solo el cambio de nombre, sino haberlos secuestrado y que aparecen en distintas familias o historias. Entre otras, se comenta el tema de la misma hija de Franco, en principio, por ejemplo, hasta ese tema. Pero suele ser algo muy corriente. Pasó en Argentina, ha pasado en varios sitios donde ese tipo de represión se ha dado. Y efectivamente, de la guerra, los que estuvieron, como tu abuelo, nunca cuentan nada. Las mujeres se callan, todo el mundo había que callarse, y lo del mar es tal cual. O sea, en Santa Cruz de Tenerife llegó a haber hasta 7 barcos convertidos en prisiones. Los barcos eran de una naviera importante, Rodríguez López, suena al estadio, pero era de la familia de allí, y curiosamente quiere decir que eran una naviera que se dedicaba al transporte de frutas, fundamentalmente del plátano, pero que estaban parados en el puerto, llenos de gente que se iban vaciando, echándolos luego a las fosas de Anaga, y lo mismo en el resto de las islas. O sea, las islas tienen todo un cementerio alrededor. Estaban allí los peones, porque ya incluso no hacía falta transportar, no se podían transportar plátanos porque los peones estaban en los barcos presos. Como estaban en la platanera de Faifes, que estaba al lado del estadio actual, que ya era estadio, porque es de 1925, el estadio de Tenerife, de fútbol, y ese sentimiento de represión hace que yo conozca a una persona que vivía al lado, que oía los gritos, las voces de la represión en Faifes, y que cuando tuvo que ir al colegio a los 12 años tenía que pasar por un puesto de la entonces Guardia Civil de entonces, por no pasar al lado perdió un curso. Quiere decir que la represión es algo que se interioriza
como para que salga, no sabemos cómo, al cabo de generaciones. Es como cuando un duelo no lo has llorado, y de repente al tiempo, a los años, revientas un día a llorar porque lo tienes ahí dentro metido y no sale. Por eso cuando decía al principio la represión del franquismo sois vosotros, o sea, en el fondo muchas de las actitudes son esas. Y bueno, me voy a saltar bastantes cosas porque el tiempo aprieta. Jaime, te quería preguntar qué estrategias o qué trucos o qué vericuetos utilizaron los maestros y los estudiantes pues, para resistir todo ese adoctrinamiento y para mantener un poco la autonomía intelectual. Muy bueno. O sea, cómo se siguió ¿no? gestando como esa... A ver, efectivamente, este país pasa de un analfabetismo de casi la mitad, 40 y tantos %. Analfabetismo quiere decir que tú te encuentras delante de un papel escrito en chino. Está ahí bien claro, tú no lo entiendes. O sea, el 40 y pico % de la población le ponían un papel, un contrato y no sabía lo que era. Veía un rótulo en la calle y no sabía lo que era. Le decían que tenía que votar y no sabía lo que era. Situaros, por favor, delante de un texto en chino y veréis cómo os están tratando como a chinos, con perdón, o sea, la frase aquella, ¿no? ¿Qué ha supuesto todo esto? La pregunta tuya en concreto era... o sea, ¿cómo que los maestros... aprendimos a leer entre líneas. Y vosotros tenéis que empezar a aprender a leer entre líneas. La brutal información que se os echa encima, a nosotros se nos callaba, no se nos daba, pero el montón de información constante que se da, que no informa de nada, veis que es un auténtico ruido informático, en el mejor sentido de la palabra, técnico, ruido informático. Si no aprendéis a leer entre líneas, qué es lo que no te dicen, qué es lo que no quiere decir, qué es lo que está diciendo para que yo me lo crea, y toda esa capacidad crítica es lo que es importante. O sea, no os creáis nada si no lo contrastáis. Y la mejor manera de contrastarlo es que habléis entre vosotros. Entre nosotros hablábamos. La poca o mucha gente que hubiera en contra, que se iba incorporando, era a través de empezar a hablar y preguntarnos y contarnos cosas y ver qué es lo que está, el interés de ver qué es lo que estaba pasando. Queríamos saber, y tenéis unas bibliotecas preciosas, tenéis unos profesores que están a tiro para preguntaros y hablar, sobre todo hablar entre vosotros. La Revolución del Mayo del 38 francesa, la que nunca os lo contarán, yo estaba en Francia un año antes, nadie hablaba con nadie, es una cosa muy francesa, no hay cosa más francesa que un francés, pero bueno, nadie hablaba con nadie. Y cuando yo pregunto qué ha pasado ahí para esa revolución, me dicen todo el mundo hablaba con todo el mundo. O sea, esa es exactamente la cuestión, que habléis, que os comuniquéis, que sintáis que los problemas de cada uno son de todos, que habléis de lo vuestro, de vuestras clases, de vuestros temas, de cómo estar de participar. Tenéis unos carteles ahí preciosos, ese que tenéis a la entrada con las cartas de la guerra. Comentaba yo antes con el profe que las cartas no tienen fecha porque son de hoy. No son de la Primera Guerra ni de la Segunda, son de hoy. Son de gente que escapa de Ucrania y de Gaza y de 50 guerras más de las que no nos quieren decir nada, la mayoría en África, que por eso es negra, de 50 guerras más, que escapa de una guerra para meterse en una emigración en la que resulta que están casi peor que en la trinchera. La fecha de todas esas cartas es también la de hoy. Mencionaba Jaime un proyecto que desarrollaron aquí en el IES Blas Cabrera. Chicos, para terminar ya, porque va a sonar el timbre y no quiero que salgan todos escopeteados. Acabado el debate, ¿creen que existe algún tipo de represión, de censura en la actualidad? Sí, en verdad consideramos que actualmente existe represión, existe censura de distintos tipos, no solamente de los gobiernos, que se pueden ver reflejados, por ejemplo, en las guerras que antes había mencionado. Dependiendo de cada bando se va mostrando una situación u otra,
para así hacerse quedar bien mutuamente. También tenemos que poner como ejemplo desde tumbar una cuenta en redes sociales porque expone algo diferente a lo que se cree, desde situación por estar contrarios a un régimen, limitar el acceso a la información, porque actualmente se cree que porque estamos una generación digital y nosotros somos la generación que más ha estado expuesto a las redes sociales, existe una libertad en ese sentido en el acceso a la información, pero nos tenemos que cuestionar y preguntar realmente a qué información nos están dejando acceder, porque al fin y al cabo las redes sociales o el internet no es algo totalmente libre, porque siempre, dependiendo de la mayor cantidad de likes o de views, etcétera, se va a hacer viral ciertas cosas. Entonces siempre lo viral es con lo que nos quedamos. Y ahí está lo importante que había dicho de contrastar la información, porque no solamente lo que tenga mayor visualización, sino también lo que nosotros podamos llegar a considerar hablando entre nosotros, las conclusiones a las que podamos llegar con ese pensamiento crítico que se intenta fomentar. Y además de esto, para proyectarlo en el día a día, también me gustaría mencionar que la represión no solamente se da en las redes sociales o en las guerras, sino también se puede dar desde el principio y en lo llano, en las clases, desde el momento en el que un profesor te dice aquí no podemos hablar de política porque tenemos opiniones contrarias. Eso también es una manera de censura, porque no tienen absolutamente nada de malo que nosotros tengamos una opinión contraria y decidamos hablarlo, pero se han visto muchísimas clases y muchos ejemplos de profesores que por el hecho de que sean temas controversiales, no solamente con la política, sino con temas controversiales, se decía que no se va a tocar ese tema porque va a generar un debate. Y justamente considero que eso es lo que se quiere y eso es lo que deberíamos fomentar como estudiantes, y también los profesores es lo que deberían buscar para fomentar nuestro pensamiento crítico. Jaime, telegráfico. Sí, telegráfico. Efectivamente, los debates. No de debate de béisbol, o sea, no es ir a porrazos, sino simplemente saber traducir qué es lo que está diciendo el otro, y ver que el otro está aportando algo a lo que yo estoy diciendo, y que hay más en común que cosas por discutir, y lo de discutir es para contrastarlo. No es un tema de mayoría, es un tema de consenso, de irnos poniendo de acuerdo. Eso es clave, pero sobre todo comunicarlo y saber que establecer esas vías de comunicación y de defender el espacio de uno que es el de todos. Y Jaime, perdón, también telegráfico, ¿qué te ha parecido el debate? Pues si hacen otro más me pasa algo. Pues muchas gracias, Jaime Quintans, profesor ya jubilado de Historia. Gracias, Juan Sebastián, gracias Ana, gracias Vega, gracias Enuis C. Gracias también al profesor Sergio García Hernández, profesor del IES Blas Cabrera, que nos ha acogido en esta actividad de Dialogando la Historia sobre el tema de represión y censura en el franquismo. Parece que hay esperanza, Jaime. Ahora sí, yo llegué a un momento a dudar de que hubiera llegado la generación que pudiera empezar a cambiar esto. Os juro, la verdad, que da gusto poder hablar así de tú a este nivel. Y os digo una cosa, seguir para arriba, porque lo que no hagáis justo en estos años no lo vais a conseguir. El techo que toquéis ahora es lo más que vais a tener. En adelante será ir para abajo. O sea que aprovechar ahora estos años de cursos, de clase, los profes que tenéis, los compañeros que sintonizan en lo mismo, porque hasta donde lleguéis a tocar al techo, ahí os quedaréis y luego no bajéis, por favor. Pues muchas gracias a todos. Hasta aquí el podcast Represión y Censura en el Franquismo, Dialogando la Historia. Muchas gracias. Dialogando la Historia, un podcast creado por la Asociación Los Mayores Valores dentro del proyecto Historia Vivida y Contada, cofinanciado por el Gobierno de Canarias.